denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. Bien, gracias. Muy buenos días para todos y muy amables por la invitación. El tema que vamos a tratar es el tema de derecho disciplinario. Para ubicar el contexto de lo que vamos a conversar, hay que hacer una diferenciación grande entre lo que es el derecho disciplinario, lo que es el derecho penal y lo que es el derecho fiscal. No obstante, las aclaraciones al respecto que en la excelente presentación hizo el doctor Diego Barajas, hay que hacer esa diferenciación total entre lo que es esas tres clases de jus punendi. Para intentarlo voy a partir de un caso práctico. Imagínense lo siguiente: hay un administrador público que celebra un contrato con una persona que ha generado la caducidad de otro contrato estatal y no ha cumplido todavía los 5 años de inhabilidad que el artículo 8º de la Ley 80/93 establece para estos casos. Sin embargo, se contrata con él. Esa conducta genera 3 acciones diferentes y distintas en su contexto y en su naturaleza. De un lado tendremos una acción de carácter penal, una acción de carácter fiscal y una acción de carácter disciplinaria. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las tres, siendo que las mismas están ubicadas en el contexto del jus punendi? En la parte penal, lo que vamos a investigar es que el señor incurrió en una celebración indebida de contratos y que obviamente está afectando la administración pública, porque ese es el capítulo donde está inserto el tipo penal que aparentemente ha infraccionado y que por consiguiente la conducta generaría una condena penal que implicaría una pena privativa de libertad, una restricción de derechos, en la parte penal. En la parte fiscal, si se prueba un daño ocasionado al patrimonio del Estado, lo que se va a buscar es que el señor restituya o repare el daño causado con la devolución de dineros y, por supuesto, con las acciones preventivas que la Contraloría puede ejecutar al respecto. La afectación va a ser económica en este caso y seguramente, si se prueba aquello, se le puede inhabilitar inmanentemente para que maneje dineros públicos del Estado. En la parte disciplinaria, el asunto juega en un aspecto completamente diferente y completamente distinto, porque si se prueba y se le va a sancionar disciplinariamente, la afectación va a estar encaminada a un aspecto muy puntual, que es el siguiente: ¿qué fue lo que usted afectó con su conducta, servidor público? Usted afectó fue un deber funcional, una adscripción que legalmente tenía asignada y por consiguiente el objeto de tutela no es ni el patrimonio público ni la administración pública, sino el concepto del deber funcional como tal. La sanción que se le va a imponer seguramente va a ser un retiro del trabajo, del empleo, a través de una destitución y una inhabilidad general para que ejerza actividades y funciones públicas. Luego, la misma conducta genera 3 conceptos diferentes y 3 acciones distintas en el contexto del jus punendi. Para hablar de derecho disciplinario, voy a iniciar indicándoles que en Colombia básicamente existen 2 normas que manejan la parte disciplinaria. La Ley 734 del año 2002, que es lo que llamamos el Código Disciplinario Único, que es donde está contenida la normática disciplinaria y la parte especial procedimiento disciplinario, y la Ley 1474 del año 2011, que estableció unas variaciones en materia procesal y obviamente introdujo un gran cambio en el proceso oral disciplinario. Estas 2 normas básicamente son las normas matrices que en Colombia regulan lo que es la parte disciplinaria. El punto de partida para hablar de derecho disciplinario es ubicarlo contextualmente. ¿Qué es lo que genera la necesidad del ejercicio del derecho disciplinario? Este cuadro básicamente nos ayuda a ilustrar en qué consiste la aplicación del derecho disciplinario. Encontramos que hay un concepto de Estado, que es una relación obviamente estructurada, obviamente unas actividades que desarrolla a través de la administración pública. Esa administración pública tiene un objeto fundamental según el artículo 1 y 2 de la Constitución Política, que es cumplir unos fines sociales, satisfacer necesidades sociales. El Estado, a través de qué órganos puntualmente, de qué colectivos es que establece ese cumplimiento de necesidades sociales. A través de los servidores públicos en todos los contextos que implican su ejercicio y de los particulares que ejercen función pública. Y aquí es la primera diferenciación que tengo que hacer.
particulares que ejercen función pública, no particulares que prestan servicios públicos, porque estos no son disciplinarios desde el punto de vista de la Procuraduría. Ahora bien, estos dos colectivos que cumplen fines sociales a partir de las premisas finalísticas que tiene el Estado, van a tener dos tipos de control. Un control que se regula a través de las relaciones especiales de sujeción. Este concepto de las relaciones especiales de sujeción es el fundamento básico de lo que es el derecho disciplinario. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que cuando una persona se vincula a laboral con el Estado, genera una relación dogmática, reglamentaria, legalizada, que se materializa en los deberes funcionales propios de cada cargo o bien en los objetos contractuales que va a realizar como particular que hace función pública. Esta relación especial de sujeción es lo que va a generar realmente el concepto de responsabilidad disciplinaria. A partir de la misma es que se construye el concepto del derecho disciplinario. Esencialmente, ¿qué es el derecho disciplinario? Es un elemento de regulación y de control que tiene el Estado respecto de estos dos colectivos. ¿Para qué? Para que cumplan cabal y eficientemente las funciones que se les han encomendado y, por supuesto, desarrollen los fines sociales del Estado a través de la actividad propia de la administración pública. Esa estructura generaría una explicación básica de lo que es el concepto del derecho disciplinario. Ahora bien, en el tema que vamos a tratar lo he segmentado unos puntos muy básicos y en el documento que les van a entregar también lo van a encontrar así. La primera parte de nuestro tema va a ser concretar cuáles son los fundamentos del derecho disciplinario, hablar básicamente de lo que es las relaciones especiales de sujeción en Colombia, sus fundamentos constitucionales y sus fundamentos legales. Primero démosle un vistazo a qué es eso de las relaciones especiales de sujeción, en qué consiste ese asunto. Este tema básicamente proviene del derecho alemán. Básicamente cuando Meixer y Meyer, que son los dos juristas alemanes que empezaron a tratar el concepto del derecho administrativo, se preguntaban cómo diferenciar y cómo establecer la responsabilidad de aquellas personas que estaban laborando con el Estado. ¿De qué manera diferenciarlo esa responsabilidad frente a un particular que simplemente es un ciudadano del Estado? Ellos se hicieron este enfoque diciendo lo siguiente: cuando una persona trabaja con el Estado, tiene una vinculación de carácter especial, diferente y distinta a la del ciudadano, que tiene una relación de carácter general. ¿Por qué especial? Porque a él se le están asignando unas funciones muy particulares y esas funciones tienen un punto de vista esencial, que es ¿cuál? Que el Estado cumple unos fines, que en aquella época el emperador pueda cumplir sus cometidos sociales. Por consiguiente, la responsabilidad que se va a derivar entre quien cumple esas funciones, esa persona que trabaja para el Estado, o quien cumpla una actividad prohibitiva o permisiva por parte de un ciudadano cualesquiera, es muy diferente, dijeron ellos. Y entonces crearon este concepto. Ese concepto fue tomado y fue asumido obviamente por la teoría de la escuela francesa, de la escuela española, y nosotros, por supuesto, la tomamos y la copiamos desde ese contexto. ¿En qué consiste una relación especial de sujeción? Que es la que aplica para los servidores públicos y para los particulares que hacen función pública. Es aquella que se materializa, que surge como el resultado de su vinculación laboral con el Estado. Una vez la persona que tiene esa condición ingresa al servicio público, a través de un acto de posesión, ipso facto queda sometido a una relación especial de sujeción. Pero esa relación especial de sujeción no es simplemente una imposición arbitraria o libertina por parte de la administración pública. Por el contrario, es una situación de carácter de reserva legal, porque básicamente todos los empleos públicos tienen asignados unos deberes funcionales. Esos deberes funcionales son los que enmarcan el concepto de relación especial de sujeción. Esto me permite a mí decirles a ustedes que dentro del concepto de la filosofía del derecho disciplinario, uno prácticamente puede decir sin lugar a equivocarse que a un servidor público solamente le está permitido hacer aquello que legalmente le está ordenado, mientras que un particular cualesquiera tiene la posibilidad que por el principio de libertad puede hacer todo aquello que jurídicamente no le esté prohibido, a diferencia de lo que ocurre con el servidor público. Ahora bien, el concepto de esta categoría de la relación especial de sujeción no es otro que la necesidad de garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.
porque sería impensable que alguien esté laborando en la administración pública y primero no sepa qué actividad tiene que ejecutar y segundo, haga lo que se le ocurra. Por consiguiente, el Estado previsivamente está indicando qué es lo que en cada cargo público puede ejecutar esa persona. Básicamente, si ustedes quieren concretar el tema, como les he venido diciendo, en el caso de los servidores públicos se concreta en los deberes propios de cada cargo y en el caso de los particulares en las actividades propias pactadas en los contratos. Este contexto de las relaciones especiales de sujeción está sometido a reserva legal. ¿Por qué reserva legal? Porque básicamente todos los empleos públicos en Colombia, como lo vamos a ver a continuación, por mandato constitucional, deben tener asignados unas funciones establecidas. Y obviamente, este contexto de los deberes funcionales en materia de disciplina tiene una complejidad que desde ya quiero enunciar. Mientras que en materia penal hablamos de una tipicidad cerrada, porque el fiscal cuando hace la imputación o el juez cuando está haciendo el control de la misma, se va a la parte especial del código y allá encuentra el tipo descriptivo de la conducta prohibitiva y se tiene allí. En materia funcional vamos a encontrar una cosa muy categorizada en disciplinario, y es que el código disciplinario no consagra prohibiciones, no consagra deberes, describe conductas prohibitivas. Por eso el juez disciplinario, cuando está haciendo el proceso de imputación, lo digo desde ya, tiene que partir por enunciar si la conducta está tipificada como prohibida en el código. Y luego, obviamente, que es la parte sustancial de su ejercicio racional, revisar si con esa conducta ese servidor público omitió o extralimitó un deber funcional, porque debe determinar que efectivamente está vulnerando esta categoría de la relación especial de sujeción. Por esa razón, básicamente, cuando hablamos de un ilícito disciplinario, lo que vamos a ver sencillamente es que es un quebrantamiento del deber funcional. Es decir, el arjé del proceso disciplinario es determinar si un servidor público infraccionó ese deber funcional a vía de una acción o de una omisión. Y vuelvo a mi punto, el código disciplinario no consagra deberes funcionales, describe conductas prohibitivas como tipos disciplinarios. Por esa razón, la actividad en materia disciplinaria tiene una doble vía: determinar la conducta en el código y después determinar si efectivamente la misma correspondía a un deber funcional del servidor público. Esto que estoy diciendo acá tiene un fundamento constitucional. Si estamos mirando la Constitución política, vamos a encontrar básicamente que el artículo 6º de la Constitución establece lo siguiente. En primer lugar, nos va a hablar de una relación general de sujeción. Va a decir, los particulares son responsables por infringir la Constitución y la ley. Aquí está enmarcada obviamente la generalidad total, pero agrega en el mismo contexto a reglón seguido que los servidores públicos lo serán por la misma causa, pero además por la omisión o la extralimitación de sus deberes funcionales. Si nosotros queremos encontrar, obviamente, el punto nodal de lo que es el derecho disciplinario, debemos indicar que la función del juez disciplinario no es otra que determinar este aspecto sustancial. ¿Existió, sí o no, omisión o extralimitación del deber funcional? Lo que debatimos en un proceso disciplinario no es otra cosa distinta a este contexto básicamente. Ahora, el contexto de la relación especial de sujeción en Colombia tiene un fundamento constitucional. El artículo 122 de la Constitución establece que en Colombia no puede haber ningún empleo público que no tenga deberes funcionales asignados por ley o por reglamento, lo cual significa obviamente que está admitiendo claramente que existe este contexto de la relación especial de sujeción. Y el artículo 123, como concordante del anterior, establece que evidentemente esas funciones se ejercerán en la forma prevista en la Constitución y la ley. ¿Qué están diciendo estas dos normas básicamente? Que todos los servidores públicos que ingresan al servicio en sus empleos tienen deberes funcionales y que la aplicación de los mismos es lo que puede generar la responsabilidad disciplinaria cuando no lo hacen en la forma en que está previsto en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.
Y el 124 ya empieza a hablar de responsabilidad. ¿Por qué responsabilidad? Porque está indicando básicamente que cuando no haya esa observancia funcional, la ley va a determinar la forma en que se va a hacer efectiva. Y el 92 establece obviamente los parámetros de la posible investigación, porque indica que puede haber responsabilidad disciplinaria derivada de las conductas de las autoridades. ¿Qué implica esto? Si una autoridad no cumple cabalmente con la función encomendada, perfectamente puede haber una responsabilidad disciplinaria en ese contexto. Ya entrando concretamente al fundamento legal de lo que es la responsabilidad disciplinaria, el artículo 23 del Código establece qué es una falta disciplinaria. Me he tomado la libertad de dividir este artículo en dos incisos, realmente es un solo contexto, pero para hacer obviamente claridad. En la primera parte nos va a decir que hay falta disciplinaria por la incursión en cualquiera de las conductas previstas en el Código Disciplinario Único, que conlleva incumplimiento de deberes funcionales, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones. ¿Esto qué está significando? Que cuando estamos hablando de una falta disciplinaria, el primer ejercicio racional que va a hacer el juez disciplinario es verificar si la conducta que está investigando se adecua típicamente a uno de los tipos prohibitivos que establece la ley 734. Es lo primero que tiene que hacer. Recuerden ustedes bien que la ley 734 no consagra deberes funcionales, enuncia conductas prohibitivas, pero es lo primero que el juez tiene que hacer. Ahora, en esta definición, el artículo 23 consagra un aspecto netamente abierto, porque ¿qué está diciendo? Miren, es falta disciplinaria cualquiera de las conductas que el Código señala, pero además, es falta disciplinaria la violación del régimen de prohibiciones, es decir, que la persona infrinja inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses. Esto, por supuesto, hable prácticamente toda la legislación a la parte disciplinaria. ¿Qué implica esto? Que un servidor público puede ser procesado disciplinariamente por vulnerar cualquiera de las conductas que establece como faltas disciplinarias la ley 734, pero además la misma ley le enrostra la posibilidad de poder ser disciplinado por cualquier otra conducta que establezca otra norma jurídica en nuestra legislación y que prevea inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses que puede haber infringido esa persona. Ese es el contexto primario para poder entender cuál es el punto de partida de lo que es el derecho disciplinario. Un segundo marco que es importante ubicar es el concepto del derecho disciplinario. ¿Qué es el derecho disciplinario? ¿Qué es la potestad disciplinaria? ¿Y cuáles son los órganos de control disciplinario? En ese contexto, cuando queremos dar una idea de lo que es el derecho disciplinario, tenemos que indicar básicamente que es un mecanismo de control. ¿Por qué un mecanismo de control? Porque es el medio de regulación que utiliza el Estado para garantizar que la actividad de los servidores públicos y los particulares que están vinculados laboral o contractualmente con él cumplan con los fines del Estado. Entonces, el derecho disciplinario es el mecanismo de regulación natural que ejerce el Estado, diferente, por supuesto, al derecho penal o al derecho sancionador fiscal. ¿Por qué? Porque este remite exclusivamente el ejercicio de control a la revisión de los deberes funcionales de los servidores públicos. En este contexto, el ejercicio del control disciplinario se puede ejercer de dos maneras. Se puede ejercer de una forma preventiva, de una forma investigativa y de una forma sancionadora. Eso del concepto preventivo, ¿en qué consiste? ¿Hay uno que sea manejable? Sí. ¿En qué consiste el concepto preventivo? El concepto preventivo básicamente es una atribución disciplinaria que básicamente implica que aquí no hay proceso disciplinario. Simplemente se presenta una situación, una noticia que se llega a conocer por parte del órgano de control disciplinario y que genera obviamente la posibilidad de que pueda haber una injerencia de carácter disciplinario. Verbigracia. Nos dicen, vea, en este municipio se está tramitando un proceso de contratación
por vía de la licitación pública. Y en esta contratación aparentemente se está vulnerando el principio de la transparencia, porque aquí estamos buscando a unos contratistas y dentro del contexto de la oferta que están pidiendo dicen que estos señores deben ser de la región. Eso implica obviamente que está excluyendo la posibilidad que lleguen otros oferentes de diferentes zonas del país. Observen ustedes que aquí no hay todavía una actuación jurídica materializada. Estamos en la fase de los prepliegos, por ejemplo. ¿En qué consiste la acción preventiva? Que se va a iniciar una actividad por parte de la Procuraduría o el órgano de control que consiste en que se le va a indicar al servidor público que está manejando el proceso la posible irregularidad en que pueda incurrir si continúa adelante con la actividad que está desarrollando. Insisto, aquí no hay proceso disciplinario. ¿Cómo se maneja esto en la práctica? Seguramente le van a practicar a la entidad una visita administrativa o se le va a enviar un oficio pidiendo información al respecto. Dependiendo de la respuesta que puede entregar la autoridad respectiva, la actividad preventiva, ¿en qué puede terminar? En que se clausura. No. Sí. ¿Aló? Se dicta entonces un acto inhibitorio y básicamente se culmina con la actividad disciplinaria. Pero también, si no hay lugar a una modificación en ese patrón conductal, puede dar lugar perfectamente a que se inicie un proceso disciplinario a partir de esta actividad preventiva. Yo entiendo perfectamente que los administradores públicos tienen un inconveniente en cuanto a la actividad preventiva, que es la siguiente. Hay una línea muy delgada entre hacer prevención y hacer injerencia coadministrativa en las actividades propias de los servidores públicos. En ese contexto, la Procuraduría ha intentado ser muy cuidadosa. ¿En qué aspecto? En indicar en la fase preventiva, yo insinúo, yo considero, yo aprecio. ¿Para qué? Para que sea el servidor público que tiene la autonomía administrativa de tomar la propia decisión de decidir qué va a hacer al respecto. Obviamente uno entiende que si ya se le está haciendo la advertencia al respecto, lo más probable es que si no haya una modificación conductal y los elementos objetivos visibilizados en la parte preventiva terminen seguramente en un proceso disciplinario. Pero insisto y aclaro porque a veces encuentro ese equívoco. En la fase preventiva no hay proceso disciplinario. Hay es una actuación y un diligenciamiento únicamente. También vamos a encontrar una segunda posibilidad en materia disciplinaria, que es la fase investigativa. Aquí ya encontramos que hay un proceso. Este proceso obviamente implica una tramitación, una actuación procesal. En materia disciplinaria el proceso puede ser ordinario, puede ser verbal o puede ser especial según sea el caso, lo miraremos más adelante. Y una tercera fase en el concepto del disciplinario, que es la fase sancionatoria. En materia disciplinaria hay sanciones que no condenas, eso corresponde al derecho penal. Las sanciones en disciplinario tienen un efecto de carácter personal y de carácter laboral, porque van a afectar en la persona del servidor público. Hablamos de la destitución, hablamos de la suspensión, hablamos de la multa, de la amonestación y por supuesto hablamos de la inhabilidad ya general o ya especial. En materia disciplinaria no vamos a encontrar nunca que haya reparación de daño, indemnización de perjuicios. Eso no corresponde a la ARGE y a la naturaleza propia del derecho disciplinario. Eso se lo dejamos al penal, se lo dejamos al fiscal y se lo dejamos obviamente al efecto contencioso. En este concepto podemos decir entonces que el derecho disciplinario cumple dos funciones básicas. Una función interna, que implica básicamente que el servidor público debe cumplir con sus deberes funcionales de acuerdo con lo que prevé el reglamento interno y las normas que lo regulan. Y una función externa, que lo que busca es que la administración pública cumpla cabalmente con los fines encomendados desde el punto de vista de la función pública que tiene para ello. Básicamente en Colombia, hay que decirlo, el derecho disciplinario tiene una concentración plena, total y absoluta. No obstante, tener claro
que existen 3 órganos que hacen función disciplinaria, pero sustancialmente el artículo 275 le atribuye al Procurador General de la Nación la función de ser el supremo director del Ministerio Público. Pero aquí quiero hacer una aclaración, porque siempre se dice Ministerio Público y resulta que el Ministerio Público no hace realmente en su totalidad función disciplinaria. El 118 que me define en Colombia que es Ministerio Público me habla que está en cabeza del procurador. Vale, el procurador hace función disciplinaria, que además lo ejerce el defensor del pueblo, que no hace función disciplinaria, que lo hacen los procuradores judiciales, que no hacen función disciplinaria como tal, hacen esa función de intervención en los procesos judiciales, administrativos, penales, laborales, civiles y de familia. Esporádicamente, y esto con mucha previsión, algunas veces se le asignan funciones disciplinarias, lo cual es completamente discutible, porque el decreto 262 que reglamenta la función interna de la Procuraduría no le asigna a ellos función disciplinaria. Me habla de los personeros sí hacen función disciplinaria, y pare de contar. Pero el punto matriz es el siguiente: la cabeza del Ministerio Público es el procurador y en él recae el concepto del derecho disciplinario como tal. El artículo 277 de la Constitución, numeral 6, describe cuál es la función disciplinaria de la Procuraduría: ejercer una supervigilancia de carácter superior a la conducta oficial de quienes hacen funciones públicas. Eso implica que la Procuraduría investiga a todos los servidores públicos en Colombia, en sus niveles nacionales, departamentales y municipales, y obviamente a los que hacen función pública, insisto, particulares que hacen función pública de conformidad con lo que ya aclaró la Ley 1474 del año 2011. Agrega algo que hoy en día ha causado bastante discusión, porque dice que también la va a ejercer inclusive con los de elección popular. Ustedes evidentemente deben haber conocido los fallos que se han emitido en este concepto a partir del caso Petro en Colombia, donde el Consejo de Estado en cierta manera reglamentó las actividades disciplinarias respecto de los de elección popular. Sin embargo, y esto en gracia de aclaración hay que indicar que el artículo 277 numeral 6 se mantiene vigente, que no ha sido modificado, y por consiguiente la Procuraduría conserva la facultad de investigar disciplinariamente a los servidores públicos de elección popular, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales a nivel territorial y a nivel nacional, por supuesto, a los congresistas, senadores y representantes a la Cámara. En ese contexto básicamente aplicaría. El artículo también consagra algo importante, y es que la ejerce de manera preferente. ¿Qué quiere decir la preferencia? Que en Colombia el órgano que tiene una competencia mayoritaria y absoluta en materia disciplinaria se llama Procuraduría General de la Nación. Vale decir que se impone desde el punto de vista positivo frente a las personerías y frente a los controles internos disciplinarios. Ahora, dentro de ese contexto, ¿cuáles son los órganos que en Colombia hacen función disciplinaria? ¿Quiénes son los que tienen la categorización de jueces disciplinarios? Obviamente la Procuraduría General de la Nación, que es el máximo órgano en control disciplinario. Después vienen las personerías distritales y municipales por mandato expreso de la ley 136 del 94, artículo 178, investigan a los municipales respectivos. Y las oficinas de control interno disciplinario, artículo 76 del Código Disciplinario Único, que también hacen control disciplinario respecto de los empleados de sus propias dependencias. Aquí quiero hacer la aclaración inmediatamente, que es lo siguiente: existen 3 órganos de control disciplinario: Procuraduría, Personerías y Controles Internos, pero en la práctica, por mandato del artículo 3 de la ley 734, la Procuraduría tiene poder preferente respecto de personerías y respecto de controles internos disciplinarios. ¿Esto qué implica?
que nunca se podrá plantear una colisión positiva de competencias entre un personero o un jefe de control interno respecto de un procurador, porque siempre va a prevalecer la Procuraduría. En el mismo rango, nunca un jefe de control interno podrá plantear ese mismo conflicto respecto de un personero, ya a nivel, me refiero al nivel municipal, porque siempre va a prevalecer el personero respecto a los controles internos municipales por poder preferente. Pero esencialmente son estos los tres órganos de control que existen en materia disciplinaria en Colombia. Revisemos ahora el aspecto dogmático, cómo funciona el concepto del derecho disciplinario en cuanto a su dogmática. Cuando usted mira el aspecto dogmático disciplinario, el código, la ley 734 establece 21 principios rectores. Obviamente no vamos a tratarlos todos, sino voy a tratar el eje de la responsabilidad disciplinaria. Dentro de ese contexto usted va a encontrar básicamente que aparece el concepto de la titularidad disciplinaria. ¿Qué es eso de la titularidad disciplinaria? Es decir, ¿quién es el que puede ejercer en Colombia el poder disciplinario? ¿Quién es el titular? Sustancialmente el artículo lo dice, el Estado. Significa básicamente que el Estado es el único que puede adelantar procesos disciplinarios. Esto implica de entrada que se excluye la posibilidad de que un particular contratista pueda adelantar procesos disciplinarios. ¿Esto qué significa? Que si por ejemplo tenemos vinculados por contrato de prestación de servicios profesionales a un abogado y él está llevando procesos disciplinarios, ese abogado está vulnerando principio de titularidad porque él no tiene la facultad legal para adelantar procesos disciplinarios. Esta facultad es exclusivamente del Estado, que la ejerce a través de ¿quién? De otro servidor público, procurador, personero o jefe de control interno disciplinario. El segundo principio habla obviamente de en qué órgano recae esa titularidad. Ya lo hemos dicho, básicamente procuraduría, personerías y controles internos disciplinarios. Haciendo un vistazo rápido de lo que es el funcionamiento de la Procuraduría en aras del tiempo asignado para el conversatorio, este gráfico les ilustra a ustedes básicamente cómo funciona la Procuraduría exclusivamente en materia disciplinaria, porque tiene muchas otras funciones. Si usted revisa este cuadro, va a entender perfectamente cuál es el mecanismo dinámico del derecho disciplinario a nivel de Procuraduría. Existe obviamente un jefe máximo de la entidad, que es el Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación tiene función disciplinaria, él maneja procesos en única instancia. Significa que frente a los fallos del procurador solamente se admite un único recurso, que es el recurso de reposición. El asunto estriba, y esa es la discusión que se ha planteado en el país, de quién investiga el procurador. ¿Él a quién investiga? Pues básicamente investiga a todas las autoridades de máxima categoría del país, congresistas, ministros, contralor, auditor, básicamente los militares de más alto rango y por supuesto al alcalde de Bogotá y al contralor de Bogotá. El problema radica esencialmente es que tiene una competencia general sobre ellos y solamente los investiga en única instancia. Por esas razones que ustedes han escuchado que en Colombia se hablan los tribunales de aforados, que en un proyecto de ley que se llama Código General Disciplinario se estaba buscando que ese proceso que él maneja, que se llama proceso verbal especial, se convirtiera en un proceso de doble instancia. Sin embargo, son proyectos. Lo que hay realmente es eso actualmente. Les coloco aquí la viceprocuraduría, no es porque el viceprocurador haga una función disciplinaria completa, sino porque el viceprocurador hace la segunda instancia de los procesos disciplinarios que la veeduría maneje contra los servidores públicos de la Procuraduría. Cuando se coloca una queja contra alguien de la Procuraduría, en la veeduría hace la primera instancia, la segunda la hace la viceprocuraduría, pero no es porque maneje ningún proceso disciplinario. Aparece otro órgano que llama la Sala Disciplinaria. La Sala Disciplinaria está integrada por dos delegados que nombra el procurador y que se convierten básicamente en un elemento consultivo del mismo.
¿Qué es lo que hace la sala disciplinaria? Básicamente sirve de consultor del procurador. En algunos casos el procurador le asigna expedientes para que los tramite, obviamente bajo su tutela directamente, pero la importancia que tiene la sala disciplinaria es que hace la segunda instancia de las delegadas. ¿Qué son las delegadas? Que son los otros órganos que aparecen acá. Las delegadas son cuerpos colegiados que por supuesto son nombrados todos por el procurador y que están designadas por materia, que son, por ejemplo, contratación, vigilancia administrativa, hacienda pública, fuerzas militares, Policía Nacional, derechos humanos, familia. Tienen esas competencias residuales por materias. ¿Qué hacen ellos? Básicamente investigan, porque la sala disciplinaria no hace primeras instancias, no investiga nadie en primera instancia, hace solamente segunda instancia las delegadas. ¿Y a quiénes investigan las delegadas? A los segundos servidores públicos de a bordo de todas las entidades públicas del orden nacional. Si el procurador general investiga al director de la entidad, ministro, la delegada investiga al viceministro, de ahí hacia abajo, competencia delegada. ¿En qué instancia? Primera instancia. Segunda instancia, sala disciplinaria. Pasando al sector territorial, departamentos y municipios encuentran las procuradurías regionales. Las regionales van a ser la primera instancia disciplinaria ¿de quiénes? De todos los empleados del orden nacional que estén en el territorio del departamento, independientemente del lugar geográfico donde estén ubicados. Hace la primera instancia la regional, la segunda la va a hacer ¿quién? La delegada respectiva, según la materia correspondiente. Si estamos investigando, por ejemplo, un asunto en materia de contratación que está manejando alguien del ESAT, que es un empleado del orden nacional, pues la primera instancia la hace la regional, la segunda la hace la delegada en contratación en Bogotá. Investiga nacionales, pero por supuesto también investiga a los empleados del orden departamental. Todos los empleados departamentales van a la regional en cuanto a competencia disciplinaria. Y tiene dos competencias especiales que son llamativas. ¿Por qué? Porque la regional conoce de los procesos que se adelanten contra los concejales de capital de departamento. Oiga decir, aquí en el departamento norte de Santander, los concejales municipales de Cúcuta son de competencia de la Procuraduría Regional. Idem, el Contralor Municipal de Cúcuta también es de competencia de la regional. Luego la segunda instancia sería obviamente las delegadas. Y luego van a encontrar ustedes las Procuradurías Provinciales. ¿A quién investigan las provinciales? A los empleados del orden municipal. Todos los empleados del orden municipal van a ser de competencia las provinciales en primera instancia. La segunda instancia va a corresponder obviamente a las procuradurías regionales. ¿Eso qué significa? Que en estricto sentido, las regionales son el órgano de cierre disciplinario de los departamentos. ¿Por qué? Porque básicamente abarca la competencia de todos los empleados nacionales, departamentales de su territorio y hace la segunda instancia de todos los empleados municipales que correspondan a las provinciales. Desde ya ustedes están viendo algo muy interesante, y es que se plantea una colisión positiva de competencias bastante grande acá. Las provinciales con los personeros, ¿cierto? Y las regionales con los controles internos disciplinarios. Conflicto que realmente no va a existir, porque como les decía antes, por poder preferente, la Procuraduría en sus distintas instancias territoriales absorbe la competencia preferente y prevalente respecto a esos procesos disciplinarios. Básicamente este sería el cuadro que indica cómo actúa la Procuraduría en materia disciplinaria. Ahora, también existe un órgano de control disciplinario que son los personeros municipales. ¿A quién investiga un personero municipal? A los empleados del municipio, exceptuando dos: el alcalde y los concejales. El alcalde, porque básicamente se aplica una regla de competencia que a uno lo investiga alguien de igual o de superior categoría, entendiendo que el alcalde tiene el primer cargo del municipio, el personero no lo podría investigar, lo investiga obviamente la Procuraduría respectiva, provincial me refiero.
ni tampoco puede investigar a los concejales municipales porque puede haber un conflicto de una colisión aquí de intereses. Me decían el otro día, venga, pero es que eso cambió, porque ya básicamente lo que hay es un concurso de méritos y los concejales ya no tienen la posibilidad de nombrar al que ellos quieran, sino el primero de la lista, es una obligación hacerlo. Vale, cierto, pero seguimos en el mismo cuento. ¿Quiénes lo designan? Ellos. Entonces evitemos conflictos de intereses y básicamente envíenlos inmediatamente a la Procuraduría ese concepto. Igualmente aparecen los controles internos disciplinarios. Primer punto, quiero que se diferencie básicamente lo que es el control interno disciplinario de lo que es el control interno de gestión. Son dos pasos muy diferentes y muy distintos. Empiezo por lo que no es. El control interno de gestión hoy en día está regulado por la Ley 1474 del 2011. El jefe de control interno de gestión no hace función disciplinaria. Hace básicamente es una función de seguimiento, de planeación, de dinamización de los procesos internos de la entidad, presupuestales, en contratación y en materia de manejo de personal, pero no lleva procesos disciplinarios. Pero el jefe de control interno disciplinario sí lo hace. Este jefe de control interno disciplinario tiene la potestad de investigar y de sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos de la entidad, menos a uno, que es el que lo nombra, que es su nominador y que va a ser su segunda instancia natural. Problemas que encontramos acá. Hay gente que me dice, venga, pero es que en el municipio donde yo estoy no tiene sentido que yo nombre un jefe de control interno disciplinario. Máxime si usted me está diciendo que tiene que ser de la más alta jerarquía, significaría ello que tiene que estar después del alcalde prácticamente al nivel de los secretarios de despacho para que pueda investigarlos a estos, a excepción del suscrito, y eso no tiene lógica. Soluciones, porque hay que tenerlo. Usted perfectamente puede hacer una resolución y asignarle esa función de control interno a un secretario de despacho, al secretario general. Cuando le vayan a hacer alguna auditoría que le van a exigir que tenga el control interno disciplinario, puede hacer la gratificación. Problemas prácticos, ¿qué se puede hacer? Cuando le llegue un proceso disciplinario, si es que llega algún día, hay dos opciones. Uno, ahí está el personero, remítalo al personero, o bien a la respectiva Procuraduría Provincial, pero debe existir el control interno disciplinario en la entidad. ¿Qué es lo que no se debe hacer en materia de control interno disciplinario? ¿A quién le tocó ser jefe de control interno? Al que estaba más de malas. Usted que iba pasando, usted es el jefe de control interno, le tocó a usted, hermano, no hay nada más que hacer. Pero es que yo soy odontólogo, yo no tengo ni idea de eso, pero le tocó a ustedes, porque no tenemos a nadie más. Listo. Llega un proceso disciplinario. El señor que es odontólogo, que no tiene por qué saber derecho disciplinario, le va a decir al doctor Carlos, que es el jurídico externo, doctor Carlos, colabóreme usted, ayúdeme, asesóreme. Y el doctor Carlos sustancia, obsérvese que él está vinculado por un contrato de prestación de servicios profesionales. Él no es servidor público, es contratista, primer error. Él lo asesora, sustancia el proceso y después, venga doctor, ayúdeme a hacer el fallo, usted que es el que sabe. Y el doctor Carlos proyecta el fallo y él lo firma. ¿Listo? Como ese fallo es susceptible del recurso de apelación, presentan el recurso de apelación. Va a la segunda instancia. El jefe es un médico, él no tiene por qué saber nada de eso. O es un abogado, pero vive muy ocupado, porque tiene infinidad de cosas que sacar, y eso es entendible. Y llega el proceso, ¿él qué va a decir? Doctor, como dicen, doctor, a usted le estamos pagando, venga, hágale. Y el doctor termina haciendo la primera y la segunda instancia y se tiró el proceso disciplinario, porque si vamos a una revisión contenciosa, en el contencioso van a decir, oiga, se volaron el principio de titularidad, eso no podía ser así y el negocio se nos va a caer. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? En los controles internos disciplinarios, evidentemente nos podemos apoyar en los jurídicos externos, claro que sí, pero ¿quiénes son los que tienen que direccionar los procesos? Los que tienen la condición de servidores públicos sustancialmente. Listo, eso en cuanto a los controles internos disciplinarios. Ahora, miremos lo siguiente acá. Vamos a hablar de algo sustancialmente importante, que es el eje central de mi conversatorio. ¿Cuáles son los fundamentos de la responsabilidad disciplinaria? Cuando estamos mirando si una persona es responsable disciplinariamente y por consiguiente amerita la imposición de una sanción,
¿Cuál es la base que tiene que haberse construido para que ello se dé? La base está fundamentalmente en tres principios rectores del derecho disciplinario: el principio de legalidad, el principio de ilicitud sustancial y el principio de culpabilidad. Si esto se encuentra determinado, habrá responsabilidad disciplinaria. Si no es así, simple y llanamente no existe. ¿Qué es eso del principio de legalidad? El artículo 4 del Código describe la legalidad disciplinaria. El servidor público y el particular solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. ¿Qué me dice ese artículo? Este código describe faltas disciplinarias. Si vamos a procesar y a sancionar a alguien, evidentemente es porque está incurso en una de estas faltas disciplinarias. Sin embargo, debo advertirles algo. Esta definición del principio de legalidad quedó corta y quedó incompleta. ¿Por qué corta e incompleta? Porque resulta que, como lo ha expresado la Corte Constitucional en diferentes sentencias, la última es esta, en el derecho disciplinario tenemos un inconveniente que ya les he planteado, que es este. Básicamente, el principio de legalidad está integrado por tres componentes diversos. Se llaman reserva legal, tipicidad disciplinaria y les praeviam o les previa. Estos tres componentes dinamizan y armonizan lo que es legalidad disciplinaria. ¿En qué sentido? Empecemos por esto: reserva legal. La reserva legal supone que para que una conducta sea disciplinable, previamente el legislador tiene que haberla descrito como falta disciplinaria. Entonces aquí nos tenemos que remitir al artículo 23 que me define qué es falta disciplinaria. Ahí está. Y empieza el primer indicativo. La norma que dice: es falta disciplinaria cualquier comportamiento descrito en este código. Ojo, descrito en el código, pero que implique ¿qué? Una afectación al deber propio de cada cargo. Desde ya la norma que me describe que es falta disciplinaria me está haciendo una remisión a otra norma distinta. ¿Por qué? Porque el código no contiene deberes, solo descripción de conductas. Pero seguimos. Básicamente esta reserva legal, es decir, la definición de las faltas disciplinarias, usted la encuentra en el artículo 42. En materia disciplinaria hay tres tipos de faltas. Las gravísimas, que están descritas en el artículo 48 del Código, están allí. Las graves y las leves, que están insertas en los artículos 34, que habla de los deberes, y 35, que habla de las prohibiciones. Ahí está contenido el concepto de reserva legal. Dentro de este contexto queda faltando algo, porque estos tres artículos, 48, 34 y 35, contienen una serie de numerales que describen tipos disciplinarios, tipos prohibitivos disciplinarios, pero ninguno de ellos describe normas funcionales. Esto implica desde ya que en materia de reserva legal, por eso les decía que la definición se quedó corta, un juez disciplinario no podría nunca basarse exclusivamente en un numeral del 34 o en uno del 35 o en uno del 48 para hacer la imputación. ¿Por qué motivo? Porque estaría sustrayendo el concepto del deber funcional. En ese sentido, ¿qué es el ejercicio o cómo es el ejercicio racional que hace el juez disciplinario? Parte por conocer si la conducta sí se adecúa a alguno de los tipos prohibitivos que consagran esos tres artículos. Si es así, tiene el primer elemento racional, pero después esa reserva legal le obliga a acudir a las normas que sí consagran y describen deberes funcionales: constitución política, ley o reglamento. Las mayores falencias que yo encuentro en materia de construcción del principio de legalidad disciplinaria es que siempre se hace la imputación por vía del código y se olvida que el código es simplemente un indicador de la conducta prohibitiva, pero nunca se está haciendo mención del deber funcional que probablemente pudo haber infringido por vía de omisión o extralimitación, el respectivo servidor público. Eso implica que el principio de legalidad no fue construido debidamente. Eso es un punto fundamental para tener en cuenta en materia de la imputación. Ahora, hay otra cosa importante acá, que es la siguiente. Resulta que en materia disciplinaria el concepto de la tipicidad genera otro problema básico, que es el siguiente.
Si uno mira cualquiera de los numerales del artículo 48, 34, 35, se va a encontrar con tres elementos básicos. Uno, desde el punto de vista de la dogmática disciplinaria, me está consagrando tipos que son números apertos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada numeral de estos no consagra una sola conducta, sino que consagra varias conductas. Hago el comparativo con el derecho penal. El fiscal, cuando está haciendo la imputación, se encuentra con un tipo cerrado, ¿cierto? El homicidio es homicidio, ¿vale? Y va al 103 y lo describe como tal. Pero el juez disciplinario no puede hacer ese mismo ejercicio mental. Por vía de imaginación me voy al artículo 48, numeral 30, que dice que constituye falta disciplinaria celebrar un contrato con una persona que esté incursa en una inhabilidad incompatible o con un conflicto de intereses. Primera conducta, y sigue el artículo. O bien que se haya desconocido el principio de planeación en contratación, dos conductas, o tres, sin que se haya tenido en cuenta las respectivas licencias ambientales. ¿A dónde quiero llegar? El 30 del 48, que consagra una conducta prohibitiva, no me consagra una, me consagra tres conductas, y todas completamente diferentes. Cuando yo hago el ejercicio de la adecuación típica de la conducta, tengo que ser muy cuidadoso, porque si yo estoy, por ejemplo, investigando una conducta donde el señor contrató con un familiar de él, y yo le cito todo el artículo completo, el abogado defensor me va a decir, bueno, doctor, en la audiencia pública me refiero, puede que mi prohijado haya hecho algo de lo que usted dice ya, pero no todo lo que usted le está diciendo, porque él sí respetó la planeación y sí tenía licencias ambientales. Entonces, desde ya está mal hecha la imputación y tenemos que declarar la nulidad y retrotraernos. O si yo le digo, violó el régimen de prohibición, me puede preguntar, sí, pero ¿a qué nivel? A nivel de inhabilidad, de incompatibilidad o de conflicto de interés, porque no me lo está clarificando. Debo ser muy preciso en eso, partiendo de la base de que el tipo es números apertos. Pero además de eso, los tipos diferentes tienen otra connotación, y es que o son en blanco o son remisivos. ¿Qué es eso? En blanco es que el tipo no te consagra ninguna conducta, simplemente te va a decir, oye, es falta disciplinaria incumplir con un deber contenido en la Constitución, en la ley, en el reglamento, y numeral primero del 34 que te nombra toda la legislación. Es un tipo en blanco. ¿Qué es un tipo en blanco? Debes tomar la conducta y buscar cuál es la norma externa en otra normatividad que cuadra lo que estamos diciendo acá. Eso es un tipo en blanco. O por ejemplo, el 17 de la ley 1010 que habla del acoso laboral dice: las conductas constitutivas de acoso laboral constituyen falta gravísima. Eso es un tipo en blanco. Tengo que ir a la ley 1010 y mirar cuál conducta es. O puede ser un tipo remisivo. ¿Qué es remisivo? Me dice cuál es la conducta prohibitiva, pero no me dice cuál es el deber. Entonces es aquí donde tengo que buscar obligatoriamente el deber que ha omitido o que ha extralimitado. Esa es una de las características propias de lo que es el concepto de legalidad disciplinaria. Conclusiones. Cuando estamos hablando de legalidad disciplinaria, no puedo yo llegar a decir solamente lo que el código prevé o establece. Tengo que hacer dos ejercicios racionales. Uno, adecuar la conducta disciplinable aparentemente a cualquier numeral de esos tres artículos, 34, 35, 48. Ser precavido y determinar cuál de los comportamientos que allí me describen es el que pude haber realizado, porque es números apertos. Y después de eso, remitirme a la norma que establece el deber funcional que aparentemente infraccionó. Esto me da a mí para decirles que en materia disciplinaria el principio de legalidad está integrado por dos normas: la norma prohibitiva disciplinaria y la norma funcional aparentemente infraccionada. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál de las dos tiene más trascendencia e importancia? Yo les diría la que consagra el deber funcional. ¿Por qué motivo? Porque si yo no logro encuadrar que el servidor público tenía asignado legalmente ese deber funcional, jamás podría llegar a disciplinarlo. Así de sencillo.
Me voy ahora con el segundo elemento de responsabilidad, que es el concepto de ilicitud sustancial. El artículo 5, que está pésimamente redactado en el Código, dice: la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Empecemos por aclaración: la falta no, la conducta, el comportamiento, acción o omisión, porque la falta de consumo es prohibitiva, así de simple. Ahora, la pregunta es: ¿afecte en qué sentido? ¿Qué es esto? Si estamos diciendo que la legalidad es que el servidor público realice una conducta prohibitiva y con ella afecte o desconozca por vía de acción o omisión un deber funcional, la ilicitud sustancial lo que me está pidiendo son dos componentes. Uno, que esa afectación sea injustificada, pero no me dice más nada, ¿cierto? No me dice cómo tiene que hacer esa afectación. Hagamos esta aclaración. El concepto de la antijuridicidad, que es muy mal trabajado en materia disciplinaria, tengo que admitirlo, parte de un elemento básico. Jurídicamente, todas las conductas prohibitivas generan antijuridicidad. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que la conducta sea prohibitiva, si yo la ejecuto, si yo la realizo, estoy generando un concepto antijurídico, un concepto antinormativo. Este es un concepto inmanente que consiste en que yo hice una conducta que contiene un elemento de un desvalor porque el Estado me la está prohibiendo. Es el primer componente de la antijuridicidad. Pero viene un segundo componente, que es la afectación. Esa sería una afectación formal. Ahora viene el concepto de la afectación material, que es ¿cuál? Que con esa conducta antinormativa yo genere un daño o un perjuicio por vía de una lesión material al bien jurídicamente protegido o por su puesta en peligro. ¿Listo? Como el tema es disciplinario y no es penal, no me voy a referir al concepto de la antijuridicidad penal, que tiene una multiplicidad de bienes protegidos. Nosotros en materia disciplinaria tenemos un único bien jurídico protegido, el deber funcional. ¿Listo? ¿Dónde viene el punto de discusión acá? ¿Cómo hacemos en disciplinario para saber si una conducta que tipifica legalmente como falta disciplinaria si generó o no generó un tipo de afectación? ¿Y qué clase de afectación tiene que ser esta? Aquí, desde el punto de vista doctrinal, hay una discusión encendida que todavía no ha podido tener un punto de acuerdo. Hay unos autores como por ejemplo Gómez Pavalló, que él maneja una tesis que es la siguiente. Él dice: miren, como el bien jurídico protegido es el deber funcional, el solo hecho de que usted demuestre la afectación al deber funcional ya generó antijuridicidad, generó ilegalidad de la conducta. En ese concepto Pavalló coloca en un solo rasero lo que es legalidad y lo que es antijuridicidad, porque con la sola infracción ya hay antijuridicidad. Hay otros autores que tienen un concepto distinto, como el doctor Izaza. Él dice: no, un momento, vamos a poner las cosas en orden. Una cuestión es que usted demuestre que la conducta tipifique legalmente como falta, y otra es que usted acredite que sí produjo una afectación. El problema es cómo va a ser la afectación, porque si nosotros decimos que lo que estamos protegiendo es un deber funcional, ¿en qué momento catalogo yo que hubo sí o no afectación? Este problema, en cierta manera, la Corte Constitucional, que entra a terciar en la sentencia C948 del 2002, da un punto de solución. Dice lo siguiente, dice: miren, la afectación no es cualquier clase de afectación, tiene que ser una afectación sustancial. ¿Sustancial en qué sentido? En el sentido de que se afecte el buen funcionamiento de la administración pública enmarcada en el cumplimiento de los principios rectores de la misma. Si lo que nosotros buscamos, dice la Corte, es que el servidor público cumpla con su deber funcional y con ello obviamente garantice el cumplimiento de los fines sociales del Estado, si él incumple el deber funcional, ese incumplimiento genera afectaciones a esos objetivos. Revíselos y encuéntrelos. Esto me lleva a decirles algo: cada proceso disciplinario, dependiendo de su naturaleza, exigiría un estudio particular del concepto de ilicitud sustancial, porque no es lo mismo la ilicitud sustancial que generaría una conducta de vigilancia administrativa, otra de contratación u otra de presupuesto.
El problema práctico, ¿cuál es? Que los jueces disciplinarios no estamos tomando en consideración estos conceptos, sino que nos limitamos a decir, la conducta tiene contenido de ilicitud sustancial. Sí, pero ¿por qué? Y no hay un abogado defensor que proponga un debate en el juicio contradictorio serio al respecto y diga, demuéstreme en dónde estuvo la afectación del contexto que usted me lo está planteando. Me voy a ilustrar con unos ejemplos. Caso: acusación por indebida intervención en política contra un servidor público. Asunto: tenía que ir a entregar unos elementos a determinada vereda, ¿cierto? Y esos elementos habían sido donados por unos particulares y los iba a entregar allí porque esa vereda había sido afectada grandemente por una situación de calamidad pública. Problema: se montó en un carro para irlos a entregar y en el carro había un letrero que decía vote por Pascual. ¿Listo? ¿Quién era Pascual? Pascual era un candidato a una consulta popular de un partido determinado en esa municipalidad. La persona se monta en el carro y se va a entregar y el señor personal municipal, con muy buen tino, le toma una foto al vehículo donde se estaba transportando esta persona y con ello da la noticia disciplinaria. ¿Me hago entender? La propuesta, ¿cuál era? Intervino indebidamente en política porque impulsó el nombre de esa persona al momento de utilizar el vehículo e ir a entregar esos bienes al sitio donde lo estaba llevando. El negocio en primera instancia tuvo fallo sancionatorio, venía con destitución e inhabilidad de 15 años. El abogado de la apelación planteó una teoría del caso muy interesante. ¿Cuál fue la teoría del caso que planteó? Uno: usted me está hablando a mí de intervención en política. Listo, se montó en el carro que evidentemente tenía ese sticker, pero demostremos la afectación, porque para aquella indebida intervención es porque hubo una afectación. Si no la hay sustracción de un elemento de responsabilidad. ¿Qué planteó él en su teoría del caso? ¿Por dónde circuló el vehículo? Y demostró con una planimetría que el vehículo no había circulado por carreteras de ese municipio, sino por carreteras de otro municipio. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca usted que pudo influir en esos electores si nunca vieron o nunca lo vieron montado en ese carro haciéndole propaganda? Segundo elemento, dijo, ubique cuántos votos sacó don Pascual en ese sitio donde hizo la entrega de esas donaciones, revíselo. Y resulta que don Pascual, según la certificación que emitió la registraduría, no obtuvo sino 2 votos de 400 posibles. Entonces decían, ¿dónde estuvo la influencia que pudo haber tenido? Y observe usted que el abogado construyó una tesis de defensa aceptable y loable donde sustrae el componente de ilicitud sustancial. ¿Vale? Me voy a otro extremo. Caso: teoría que manejamos. Alcalde pone alcalde. Entonces, ¿qué ocurre? El alcalde que estaba en turno hizo un acuerdo con un candidato de la alcaldía donde se comprometía a apoyarle en su aspiración electoral. Y para que fuera muy serio el asunto, lo firmaron y lo notariaron. ¿Listo? Obviamente ese documento fue conocido y sobre eso se edificó un proceso disciplinario. En la parte probatoria, el defensor, todo su ejercicio demostrativo lo remitió a verificar que el documento nunca se había materializado en cuanto a su cumplimiento. Es decir, que jamás ese administrador apoyó física o materialmente con contratos o con personal esa aspiración y efectivamente así lo demostró en su momento. Pero viene la pregunta, el hecho de que la primera autoridad haya firmado un documento apoyando a un candidato, ¿acaso no rompe, no resquebraja el principio de imparcialidad y los habitantes de ese municipio ya no tienen la garantía total de que el señor es un principio de imparcialidad total? La respuesta fue sí. Entonces, así el hecho no haya producido un efecto material, la sola inmanencia de la conducta generó el contenido de ilicitud sustancial. Son efectos diferentes y distintos. Eso quería decirles en lo que concierne al concepto de ilicitud sustancial. Ahora viene el otro aspecto fundamental, que es el de la culpabilidad. El artículo 13 consagra que en materia disciplinaria
se proscribe la responsabilidad objetiva. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo decirle, es que como usted es el servidor público, entonces usted es el responsable del daño. No, eso no puede hacerse. Las faltas solamente son sancionables a título de dolo o culpa. Dolo o culpa. Es decir, que en materia disciplinaria, por ejemplo, no va a haber nunca preterintención. Eso no puede existir. O hay dolo o hay culpa. Como tampoco, desde ya lo digo, no puede haber complicidad, no puede haber tentativa. Eso no existe en disciplinario. ¿Por qué? Porque o es falta o no es falta disciplinaria. Así de simple. Primer punto que nos cuesta trabajo en disciplinario. El código en ninguna parte define qué es el dolo. Es decir, en materia disciplinaria no existe una definición de dolo. Por esas razones que hemos tenido que acudir a hacer trasplantes del artículo 22 del Código Penal para tomar el dolo penal y traerlo al dolo disciplinario. La verdad es que el ejercicio es lo que se ha venido haciendo, pero yo guardo mis más grandes reservas que exista la posibilidad de que el dolo penal sea igual al dolo disciplinario. Primero porque la protección jurídica es completamente diferente. Aquí en la parte penal el dolo recae sobre un objeto determinado, mientras que aquí recae sobre el deber funcional. Esto me llevaría a mí a decir que para que hubiera dolo disciplinario tendría que demostrarse el elemento cognitivo del servidor público respecto del deber funcional que está infraccionando. Y obviamente la conciencia del valor de la acción que está ejecutando y por supuesto el propósito del resultado nocivo. Y esto en la práctica, ¿qué me supondría a mí? Que la mayoría de las conductas disciplinarias no serían dolosas, sino serían que culposas. ¿Por qué razón? Porque de un 100% de los servidores públicos, cuéntenme cuántos de ellos conocen realmente cuáles son los deberes propios de su cargo. Ahí viene el primer problema que tenemos en materia del dolo disciplinario. Pero bueno, el punto es que el dolo que estamos aplicando es el dolo del artículo 22 del Código Penal. Pero hay otra cosa importante, que es lo siguiente. ¿Cómo se consagra en materia disciplinaria la culpa? Porque la culpa sí está definida en materia disciplinaria. El artículo 44 en su parágrafo único define. En materia disciplinaria hay dos clases de culpas. Culpa gravísima y culpa grave. ¿Listo? La culpa gravísima tiene tres estándares: ignorancia supina, desatención elemental, que yo llamo imprudencia, y violación de reglas de obligatorio acatamiento. ¿Esto qué implica? Que la culpa en materia disciplinaria es completamente distinta en cuanto a su construcción conceptual de la culpa penal. En penal hablamos de la culpa consciente o con representación, o culpa inconsciente sin representación, mientras que acá hablamos es gravísimo y grave. Inclusive hay diferencia, ¿cierto? La pregunta es, oye, ¿y qué será eso de ignorancia supina? Eso suena rarísimo, ¿cierto? Para poder entender qué es esto, la Corte tuvo que pronunciarse. En la misma sentencia C948, los mismos dijo, mire, ignorancia supina, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es aquella que presenta una persona que tiene la obligación de empoderar un saber, pero negligente y omisivamente no lo hace y por eso causa un daño. Llevado esto, dice la Corte, al derecho disciplinario, es ignorante supino el que por desconocimiento de su función incurre en la falta disciplinaria. Entonces, cuando yo encuentro que los elementos objetivos que tengo me indican que cometió la falta porque no conocía las funciones, ese es un ignorante supino y es una culpa gravísima por vía de la ignorancia supina. ¿Listo? La desatención elemental, aunque el código no me define qué es desatención elemental, y podría ser muy parecido a la inobservancia del cuidado necesario que implica una culpa grave, no gravísima, vamos a suponer que desde el punto de vista doctrinal se ha construido una tesis. La desatención elemental es sinónimo de imprudencia. ¿Qué es esto? El servidor público prevé la posibilidad de infraccionar su deber funcional. Sin embargo, él considera que no va a pasar nada y pasa. Por eso hablamos de imprudencia, porque es una especie de alegoría a la culpa consciente penal. Él previó la posibilidad ¿del daño qué? De su deber funcional, de su infraccionamiento al mismo, pero confía en que no pasa y pasa. Así de simple. Ahí hablamos de una desatención. Y la violación de reglas de obligatorio acatamiento básicamente es que el servidor público tenía una norma específica que le indicaba
cómo debía actuar, no la acata y por ello incurre en la falta disciplinaria. Obviamente, asumiendo que hicimos el estudio y que encontramos que no había dolo en la conducta realizada. Y la última, que es la inobservancia del cuidado necesario, que hace referencias a un descuido. Tuvo un descuido en la actuación y evidentemente a partir de ese descuido generó la conducta disciplinable. ¿Cuál es el punto básico en disciplinario que también quiero que tengan en cuenta? Miren, el gran problema que tenemos en materia de culpabilidad es el siguiente. En materia penal, el legislador previamente te dice qué conductas por vía excepcional son culposas o es preterintencional porque es una sola, entendiendo que todas las demás son dolosas. Mientras que en materia disciplinaria, en ninguna parte, salvo excepciones indicativas en algún tipo penal, el legislador no te dice cuál conducta es dolosa o cuál conducta es culposa. Eso significa básicamente que una conducta disciplinaria indistintamente puede ser dolosa o puede ser culposa. ¿Y qué es lo que no me gusta de esto? Que básicamente quien toma esa decisión es el juez disciplinario. Él es el que te va a decir, de acuerdo con lo que tengo, la conducta para mí es dolosa. O bien, me parece o considero que la conducta es culposa a título de culpa gravísima o a título de culpa grave. Lo realmente necesario sería que el código colocara unos indicativos básicos que sirvieran para indicar cuándo hay dolo y cuándo hay culpa en la conducta. Y si a eso le sumamos que no está definido el dolo en el código, pues encontramos un panorama bastante complejo cuando estamos hablando de la culpabilidad disciplinaria. ¿Esto a qué conlleva? A que quien esté manejando la parte disciplinaria tenga un concepto muy claro de lo que es el principio de culpabilidad para poder definir una conducta en ese contexto. ¿Esto por qué? Porque resulta que la culpabilidad se convierte en un elemento matriz indispensable para determinar la falta que vamos a imponer. Miren lo siguiente. Si usted mira las faltas disciplinarias, las sanciones disciplinarias, básicamente las sanciones obedecen a una fórmula que puede ser casi que matemática. ¿Esto en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Sanción disciplinaria será siempre igual a naturaleza de la falta disciplinaria más la forma de culpabilidad. ¿Eso qué implica? Que desde la culpabilidad se puede direccionar la sanción disciplinaria que se va a imponer. Miremos de qué estoy hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de una destitución, que es la mayor sanción que se puede imponer a alguien, destitución e inhabilidad general va acompañada, es una unidad operativa disoluble, se impone para las faltas gravísimas, dolosas, falta, culpabilidad, o gravísimas realizadas con culpa gravísima, falta, culpabilidad. Por eso les digo yo a ustedes que la culpabilidad es un elemento matriz para definir la clase de la sanción a imponer. ¿Por qué? Porque tomo la forma o naturaleza de la falta y por supuesto la culpabilidad. Cuando a uno le dicen en disciplinario, la falta la considero como gravísima y a título de dolo, nos están anunciando que la sanción va a ser ¿cuál? Destitución e inhabilidad general, mínimo 10, máximo 20 años. ¿Por qué? Porque el juez disciplinario no puede imponer otro tipo de sanción. El artículo 44 del Código dice, es esto, no se puede salir de ese margen. No tiene usted ninguna otra maniobrabilidad. Por esa razón, este ejercicio de la determinación es absolutamente importante. Igual sucede, por ejemplo, en el caso de la suspensión en el ejercicio del cargo con inhabilidad especial. Aplica para faltas graves, dolosas o gravísimas realizadas a título de culpa grave. Luego, ¿qué ocurre? Está evidentemente marcado ese contexto. La sanción ¿de qué va a depender? De la naturaleza de la falta más la forma de la culpabilidad. Esto básicamente serían los aspectos dogmáticos que quería que miráramos del proceso disciplinario. Vamos a, si el tiempo alcanza todavía, ¿sí? Para mirar de pronto algo de la parte procesal que me había indicado que quería que revisáramos también. Miren,
Tomando el concepto dogmático que acabamos de mirar, creo que tenemos los basamentos necesarios para poder hablar algo de materia procesal. El procedimiento disciplinario solamente abarca 3 tipos de procesos. Lo que damos el proceso ordinario, escritural, el proceso verbal, que es el que nos lleva a la oralidad disciplinaria, que es el común que vamos a manejar, y este proceso verbal especial que solamente lo maneja el Procurador General de la Nación, en los casos de su competencia. Miremos algo del proceso ordinario, que es el famoso proceso escritural. Pero empecemos por esto. ¿Cómo se puede hacer un proceso disciplinario? El artículo 69 del Código me da las pautas. Dice, mire, se puede hacer así. 1, por una acusación escrita. Listo, la persona va y coloca, lleva el documento y aquí está mi queja. ¿Vale? Elementos básicos. Esa queja solamente exige como formalidad: 1, que se identifique quién la está colocando; 2, que indique obviamente su documento de identidad; y 3, su dirección domiciliaria. No se le piden ni fundamentos de derecho, ni razonabilidad, ni pretensión, nada parecido a eso, nada. Inclusive la puede presentar contra desconocidos. Yo no sé quién es ese servidor público, está allá, sé que trabaja, pero no sé cómo se llama ni qué cargo tiene. Esa es una acusación escrita. 2, verbal. La persona dice, mire, no quiero presentar queja escrita, quiero hacerlo oralmente. Lo puede hacer sin ningún inconveniente. Por informe de servidor público, lo más común, el servidor público conoció de la noticia disciplinaria y la pone en conocimiento del juez disciplinario competente. De oficio, cuando simplemente el personero o el jefe de control interno haya las bases para iniciar y inicia el procesamiento disciplinario. O a través de anónimos, que hoy en día es muy común que las oficinas abran obviamente esa fuente para que todo el mundo llegue allí a través de correos electrónicos y coloque quejas. ¿Qué digo yo de los anónimos? Estas 2 normas que les estoy citando, Ley 24 y Ley 190, ¿qué prevén? 1, los anónimos sí son investigables. 2, pero que cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles? 1, que sean objetivos y que sean verificables. Porque si el anónimo no contiene esos elementos, un anónimo gaseoso, subjetivo, completamente abstracto, in limine, se puede dictar un auto inhibitorio y hasta ahí llegó el proceso como tal. Es decir, no se investigaría. Ahora, ¿quiénes van a ser sujetos procesales en un proceso disciplinario? En materia disciplinaria solamente hay 2 sujetos procesales. 1 es el Estado, que es el que va a adelantar el proceso investigativo, y 2 es el procesado. El procesado, de acuerdo con la ley 734, puede defenderse a partir del ejercicio de la defensa material, pero también puede hacerlo a través de un apoderado de confianza o contractual según sea el caso, o un apoderado de oficio. ¿Cuándo en materia disciplinaria hay lugar a un defensor de oficio? 1, lo normal, cuando el procesado lo solicita, desígneme defensor de oficio. 2, cuando se trata de un procesado ausente. ¿Qué es eso? Al señor le mandan la comunicación para que acuda a notificarse del auto de iniciación del proceso y no va, bajo la premisa de que no vaya, que si usted no va, simplemente el proceso se estanca ahí. Falso de toda falsedad. Artículo 100 del Código, se le mandaron la comunicación, se tiene la constancia de su entrega, se encuentran 8 días. Si a los 8 días no comparece, se emplaza por edicto durante 3 días y luego se le nombra defensor de oficio y con él se continúa la tramitación disciplinaria. Eso implica básicamente que cuando se es sujeto procesal, a partir del momento en que se notifica la indagación, la apertura o el citatorio a audiencia pública, puede aportar pruebas, solicitarlas, contravertirlas, intervenir en la práctica, interponer los recursos. Eso básicamente son las funciones. La pregunta, ¿el signatario, el que coloca la queja, es sujeto procesal? Respuesta, no. Quien coloca la queja no es sujeto procesal. Es más, para él hay reserva. Hay reserva hasta que se dicte o un auto de archivos, o bien se formule cargos o se cite audiencia pública. El signatario, ¿qué puede hacer? ¿Qué derechos tiene? Formular la acusación, presentar las pruebas que tenga a su haber y esperar ser llamado a ratificación si se considera necesario. Es falso
que en alguna parte del código diga que la ratificación es obligatoria. Eso no es cierto. Por experiencia, normalmente uno entiende que se cita ratificar al signatario es cuando la queja no es clara, no es entendible. De resto, el señor no interviene en el proceso. ¿Cuándo va a intervenir? El artículo 90 nos dice que se convierte en sujeto procesal de acto, entiéndase bien, en dos oportunidades. Uno, cuando haya un auto de archivo. Dos, cuando haya un fallo absolutorio. ¿Por qué sujeto procesal de acto? Porque hay que llamarlo y notificar la decisión y decirle que admite el recurso de apelación. Por eso sujeto procesal de acto, así de simple. Pero si hay dos excepciones, una por vía jurisprudencial y otra por vía legal, donde el signatario sí interviene como sujeto procesal total. ¿Cuáles son esas dos situaciones? La una por vía jurisprudencial, cuando se trata de una queja de derechos humanos o derecho internacional humanitario, la Corte Constitucional, en esa línea jurisprudencial que tienen ahí, dictaminó lo siguiente: la víctima, que es signatario en su proceso, interviene en todas las actuaciones. Un caso. Segundo caso, artículo 17 de Ley 1010 del 2006, acoso laboral. La víctima del acoso laboral, signatario en el disciplinario, es sujeto procesal directo. ¿Qué implica? Que va a intervenir en todas las fases del proceso. Son las dos únicas excepciones donde tiene plenas facultades como sujeto procesal. Pero vamos a la parte práctica. Vamos a mirar cómo se maneja un proceso ordinario. Este gráfico les ilustra a ustedes cuál es la dinámica de un proceso ordinario escritural. Tiene una fase de instrucción, que llamamos indagación preliminar, una fase de investigación que se inicia con el auto de apertura de investigación disciplinaria y una fase de juzgamientos que obviamente se inicia con la formulación de cargos. Este gráfico nos muestra cómo es la dinámica de la iniciación. Se presenta la acusación, tienen tres opciones. Uno, se dicta un auto inhibitorio. ¿Esto qué quiere decir? No encontramos razonabilidad para abrir un proceso y simplemente nos inhibimos de conocer el asunto. Aquí no hay expediente, no hay proceso. Este auto inhibitorio no admite ningún recurso, es de comuníquese y cúmplase, así de simple. Pero hay dos opciones: o te vas por una indagación o te vas por la investigación disciplinaria. ¿Cómo hago yo para saber cuál camino tomar? Me avisan. ¿Cuál camino? Gracias. ¿Cuál camino tomar? ¿Cuándo inicio una indagación? Uno, cuando la queja sea contra desconocidos. Dos, cuando no tenga claridad de que la conducta sea constitutiva de falta disciplinaria. Tres, cuando básicamente no tenga claridad si quien está acusado fue el que la cometió. Y cuatro, cuando haya posibilidad de que haya una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria. En esos cuatro eventos, cualquiera de ellos, yo debo iniciar una indagación preliminar, así de simple. Pero si tengo esas preguntas resueltas, respondidas, yo no voy a la indagación, me voy directamente a la investigación disciplinaria. Eso significa que la indagación no es obligatoria, sino es un elemento de averiguación cuando se presenten esas situaciones. Ahora, si yo voy a tomar una indagación preliminar, la norma me dice: vea, usted tiene 6 meses para que se responda esas preguntas. Si a los 6 meses no encontró respuestas, se acabó. Tiene que dictar un auto de archivo porque usted no encontró respuestas, así de simple. Pero si usted encontró las respuestas, va a dictar un auto de apertura de investigación. ¿Por qué? Porque ya encontró quién es el acusado y lo identificó, la conducta sí es falta y él sí la pudo haber cometido. Entonces se va para la investigación disciplinaria. Pregunta que siempre me hacen: ¿qué pasa si se vencen los 6 meses y no se ha aperturado la investigación? Cierto que hay archivo, ¿verdad? No, no hay archivo. El problema es que el código aquí tiene un vacío. El vacío es que no me dice qué término tengo yo para evaluar la indagación. Eso quedó en blanco allí. Entonces a veces yo me encuentro con indagaciones que terminaron hace 4 meses, 3 años y están todavía en indagación. ¿Qué ocurre? Lo que hay que hacer aquí inmediatamente es definir o archivo o investigación disciplinaria. ¿Qué pasa cuando hay un auto de archivo?
Si hay un auto de archivo, vamos a ponerle fin a la actuación, es decir, se acabó. Ese auto de archivo, lo aclaro desde ya, puede aplicar en la fase de indagación o en la fase de investigación. El auto de archivo exige que yo lo notifique en forma personal al signatario, lo llame y lo notifique. Señor, mire, venga, usted colocó la queja, lo notifico. Y lo notifico y le doy 3 días para que presente recurso de apelación. Si no lo hace, pues causa ejecutividad el acto, queda ejecutoriado. Si lo hace, va a la segunda instancia y allí se entrará a definir o si se revoca o si se confirma. Lo cierto del caso es que si el auto de archivo se confirma, hace tránsito a cosa juzgada. En este código, cosa juzgada material, dice que se acabó el proceso, nunca más por ese tema. Pregunta práctica: ¿qué pasa si el señor quejoso vive en Pamplona y él colocó la queja aquí en Cúcuta contra un empleado del orden departamental? Le van a mandar una comunicación, ojo cómo juega eso, le mandan la comunicación: señor, aquí le envío copia del auto de archivo respectivo, contra esta decisión usted puede interponer recurso de apelación, comparezca a notificarse. Una vez que la empresa que entrega la notificación certifica la entrega y se le devuelve a la secretaría respectiva, allí le van a contar 5 días. Después de que pasen los 5 días, le cuentan 3 más, que son los de la ejecutoria del acto, 8 en total, días hábiles me refiero. Si no comparece en ese lapso de tiempo, se entiende que la decisión queda ejecutoriada porque sencillamente no fue recurrida por el signatario. Pero hay que obviamente que manejar ese término. Eso en cuanto al auto de archivo. Etapa de investigación. Esto mostraría que es una investigación. Se hace la apertura. Hoy en día, ¿qué término tiene una investigación disciplinaria? El término básicamente son 12 meses para las faltas graves y 18 para las faltas gravísimas. Durante ese lapso de tiempo, ¿qué es lo que se va a practicar? Pruebas, obviamente, pruebas. Ese término se puede ampliar hasta una tercera parte cuando son varios los acusados o son varias las conductas que se están investigando. Terminado los 12 meses o los 18, se dicta un auto de cierre de investigación. Ya terminamos, este auto admite recurso de reposición y cerrada la investigación se evalúa en 15 días y ¿qué se hace? O auto de archivo o auto de cargos. Si hacemos auto de cargos, abrimos la fase de juzgamiento. ¿Qué es ese asunto del auto de cargos? El auto de cargos básicamente es la piedra angular del proceso escritural. Miren, todo lo que se ha venido haciendo acá es recaudar información. Esa información es la que me permite construir un auto de cargos. ¿Aquí qué contiene? La parte dogmática, legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Por eso empecé por el tema de la dogmática. Porque si les voy a decir que esto es lo más importante del disciplinario, pero no se maneja legalidad, no se maneja ilicitud sustancial y no se maneja culpabilidad, simplemente estamos abocados a un fracaso irremediable. Porque cuando llegamos aquí a formular la imputación, no tenemos bases para hacerla, no sabemos qué es eso. Y entonces formulamos un acto de cargos pésimamente fundamentado que no conduce a ninguna parte. ¿Qué contiene el auto de cargos? 1, la descripción de la conducta, lo que hizo, por vía de acción o por vía de omisión. 2, las normas que infraccionó, ¿cuáles? Las disciplinarias, que llamamos así, y las subsidiarias, que son las funcionales. 3, ¿cuál es el contenido y ilicitud sustancial? ¿Qué fue lo que él afectó con esa conducta? Y 4, ¿cuál es la culpabilidad? ¿A qué título lo estoy imputando? ¿Dolo o culpa? Por eso, cuando a alguien le formulan los cargos, si entiende lo que hemos venido conversando, ya él sabe cuál es la posible sanción que le puedan imponer, porque los elementos matrices están contenidos acá. Ojo con lo siguiente, este auto de cargos que abre el juicio disciplinario se notifica en forma personal y le dan 10 días. Señor, tienen 10 días para que usted presente descargos. Son 10 días hábiles. Una vez que presente los descargos, ¿qué va a pedir el señor? Las pruebas o las nulidades a aquel lugar, si obviamente generan las mismas. Una vez presentados los descargos, ¿qué viene? Un auto
que lo maneja el juez disciplinario decidiendo nulidades si se las peticionaron y por supuesto pronunciándose sobre las pruebas que le están pidiendo. Ese auto admite recurso de apelación. Si está negando pruebas total o parcialmente, es susceptible de apelación. Una vez en firme la decisión, se practican las pruebas. Tiene 90 días para practicar las pruebas. Practicadas las pruebas, le corre traslado para alegatos de conclusión. Aclaro, el traslado no se lo notifican en forma personal, sino es por estado. Le publican un estado por 2 días. Tiene 10 para que presente alegatos de conclusión y luego que viene el fallo de instancia y se acabó el proceso escritural disciplinario. Eso sería básicamente en la parte escritural. ¿Qué ocurre en la fase verbal disciplinaria? Este gráfico que tienen acá les ilustra cómo se maneja un proceso verbal disciplinario, que hoy en día pues evidentemente lo que más se está tratando de utilizar por parte de la Procuraduría. Miren lo siguiente, en materia disciplinaria la oralidad se maneja en una única audiencia. ¿Eso qué significa? Que la audiencia es una sola, de principio a fin, dice el código. Esa audiencia no tiene interrupciones, a lo sumo tendrá suspensiones, dice el código. Entonces es una audiencia única, es pública y es concentrada, porque todo se va a manejar en la audiencia. Tiene unos principios que la rigen: la contradicción o controversia de las pruebas. ¿Por qué? Porque básicamente, como existe un principio total de la inmediación de la prueba, prueba que no se practica en audiencia es prueba que no existe, y si se está practicando en la audiencia es porque las partes están presentes, evidentemente rige también la contradicción. Y tiene un elemento fundamental, que es la oralidad. Toda la actuación se rige por vía de la oralidad. Se levantará, por supuesto, un acta, pero en la misma se da solamente constancia de las intervenciones, porque lo demás está siendo filmado y está siendo grabado para cumplir con el concepto de inmediación directa y de contradicción. Las decisiones se notifican en estrados. Como las partes están allí vivenciando la audiencia, quedan notificadas de esas decisiones en la misma, y por consiguiente los recursos se presentan, se sustentan y se deciden todos en la audiencia pública. Es decir, nunca va a haber la posibilidad de que le digan tráigalo por escrito y mañana lo... No, es ahí mismo donde lo sustenta. Y tampoco se puede llegar con un documento, yo quiero presentar mis descargos escritos. No, no se lo van a admitir, porque el concepto es la oralidad total. Ese gráfico ilustra fehacientemente cómo es la audiencia disciplinaria. Punto básico: ¿cuándo hay oralidad en materia disciplinaria? El artículo 57 de la 1474 del 11, que modificó el 175 de la 734, dice ¿cuándo? La primera, cuando el sujeto sea sorprendido en flagrancia al momento de cometer la falta, o inmediatamente después de haberlo cometido, para no hablar de la cuasiflagrancia, que suena feo porque ya la Corte dijo que eso ya no existía, pero bueno, entonces digamos eso, lo sorprenden cometiendo la falta o inmediatamente después de haberlo cometido. Primera causal. Segunda, una causal completamente inane, cuando haya confesión. ¿Por qué digo inane? Porque en los derechos sancionadores, como acaba de exponer brillantemente el doctor Diego, hay confesión o hay allanamiento a los cargos cuando hay una retribución por parte del Estado, ¿cierto? En materia disciplinaria no hay ni preacuerdo, no hay ni principio de oportunidad, eso no existe, no existe. En el proyecto de código que está ahí en stand-by, existe un albur de principio de oportunidad, pero se quedó en eso, en un proyecto, ¿cierto? Por eso uno dice, bueno, usted va a confesar la falta. El otro día hubo un caso de un señor que le dieron un encargo de un empleo público para que mejorara la jubilación, ya estaba a punto de jubilarse. Y pues enloqueció y empezó a hacer cosas que no tenía por qué haber hecho. Entonces le hacen una auditoría y encuentra que hay un faltante de dinero e inician un proceso disciplinario. El proceso se inició en forma escritural.
El abogado del señor se presenta y plantea lo que él llama un principio de oportunidad. ¿En qué sentido? En que si su cliente confesaba, ¿qué tipo de beneficios podía recibir? Entonces le dije, mire, su cliente está imputado de falta gravísima a título de dolo. Esto le generaría destitución, inhabilidad mínimo de 10, máximo de 20 años, garantía 10 años. No, pero eso es demasiado, bajémosle, no se puede bajar. No se puede bajar porque el código dice mínimo 10, máximo 20. Si le bajo de 10, me voy de prevaricato, entonces eso no se puede hacer. Entonces decía, bueno, entonces mi cliente ¿qué gana confesando? La realidad es la siguiente. Su cliente está siendo procesado escrituralmente, proceso que puede durar 1 año. Pero si su cliente confiesa, nos vamos a un verbal que dura 3 meses, no se alcanza a jubilar. ¿El abogado qué va a decir? No, sigan investigando. ¿Por qué motivo? Porque ¿cuál es el beneficio que voy a obtener planteando la confesión? Ninguna. ¿Estamos hasta acá? Ahora, aquí en materia disciplinaria sobre la confesión, y eso me aparto un poquito, hay una discusión encendida porque el doctor Brito, que es un tratadista de derecho disciplinario, él plantea una tesis que pues debo decir que no comparto, ¿no? Porque él dice que el solo reconocimiento del hecho, la sola aceptación del hecho ya es confesión, ¿cierto? Ya es confesión para él. Pero resulta que el código dice que en materia probatoria nos remitimos a la ley 600 del 2000 y allí la confesión es una prueba calificada que exige unas condiciones para que sea confesión: funcionario competente, abogado, perjuicio en la declaración y demostración mínima de lo que está diciendo. Entonces, en ese contexto hay que decir que para cada confesión la prueba sigue siendo calificada independientemente del concepto doctrinal. Pero bueno, por confesión, poco y nada procesos verbales. Cuando la falta sea leve, sí, aquí sí, porque si la falta es leve, nos vamos obviamente a audiencia pública. Cuando se trate de faltas gravísimas, aquí la norma me dice, artículo 48, estos numerales. Si en el primer juicio valorativo que hace el juez disciplinario encuentra que la conducta se le adecua típicamente a cualquiera de estos numerales, ¿el qué va a hacer? Me voy a un proceso oral. ¿Por qué? Porque la norma lo está mandando. ¿Listo? Aquí hay una cosa que quiero que revisen, que es la siguiente. Ojo con esto. Los incisos de este artículo 57 dicen lo siguiente: cuando se presente cualquiera de estas causales, está hablando de las anteriores, se citará audiencia pública en cualquier estado de la actuación hasta antes de proferir pliego de cargos. Hasta antes de proferir pliego de cargos. ¿Esto qué quiere decir? Se puede iniciar un proceso escritural, indagación e investigación. Y cuando llega el momento de evaluar la investigación, se encuentra una de estas condiciones. Él perfectamente puede pasar de un escritural a un oral. Pero si ya ha formulado pliego de cargos y se entiende que ya lo ha notificado, no se puede devolver al oral. Tiene que continuar con el proceso escritural. Así de simple. Pero hay otra cosa importante, que si la aplicáramos realmente, habría que crear procuradores orales y procuradores escriturales, como ocurre con el contencioso. ¿Por qué? Porque mire lo que dice: en todo caso y cualquiera que fuera el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación, es decir, desde el momento en que yo recibo la queja, me la presentaron escritural o verbalmente, estuvieran dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, que son cuáles: artículo 156 del Código, identificación del acusado y pide una sola, una prueba objetiva de responsabilidad, se podrá citar a audiencia pública. ¿A dónde quiero llegar? De un 100%, más del 90% de las quejas que recibimos viene el acusado identificado y una prueba, ojo la palabra, objetiva. Objetiva es que hay un nexo de conexidad entre la conducta y lo que estoy suponiendo que pueda, del deber ser que hizo el señor. Podría citar audiencia pública. Eso implicará que la mayoría de los procesos serían por audiencia pública y no serían obviamente escriturales. ¿Cómo se maneja una audiencia pública? Vamos a la audiencia pública, con este gráfico para ir acabando.
En materia disciplinaria es un elemento muy sencillo. Se parte porque hay un auto de citación a audiencia pública. ¿Listo? Ese auto obviamente se notifica en forma personal. Aquí vienen los peros. Primer asunto. El código que dice, se libra la comunicación citando a la persona. Si transcurren 2 días y no comparece, lo emplazan inmediatamente por edicto 2 días y le nombran defensor de oficio y con él continúan el proceso. Pero si se notifica, le van a decir, señor, mire, nos vamos a audiencia pública. ¿Cómo fijan la fecha? No antes de 5 días ni después de 15 días, o sea que le dan 10 días. Si se notificó hoy, que es un día hábil, mínimo en 10 días estamos en audiencia pública, así de simple. ¿Cómo se hace la audiencia pública? 1, es indelegable, significa que allí tiene que estar presente el procurador, el personero o el jefe de control interno disciplinario. Se inicia con la lectura del auto de imputación, se lee. Una vez leída el auto de imputación, se le da la palabra al investigado para que obviamente rinda su versión. Y si tiene abogado, pues empezará a intervenir el apoderado inmediatamente, ¿cierto? Una vez termine la intervención le van a decir, doctor, terminó la fase de descargos, abrimos la fase probatoria, lo escucho, ¿qué pruebas va usted a aportar o a solicitar? Y obviamente será el momento en que lo haga, ¿cierto? Si es que no va a pedir nulidades o no va a pedir obviamente causales de recusación. Hecho esto, se entra a definir sobre la parte probatoria. Estas pruebas se las acepto, estas no se las acepto. La nulidad la entiendo o no se la acepto tampoco, y la recusación tampoco la acepto o se la acepto. Aquí viene un punto nodal que es, digamos, fuerte en materia disciplinaria en los procesos verbales, y es que básicamente el código permite lo siguiente: si a usted le niegan pruebas en esta fase que es tan importante, le van a decir algo así como esto: doctor, esa prueba que usted está pidiendo yo no se la acepto por estos motivos, bla, 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 bla. Contra mi decisión procede el recurso de apelación. Ojo, lo están notificando en estrado. Entonces, ¿qué ocurre? Usted presenta el recurso de apelación, porque si no lo hace, quedó ejecutoriada la decisión. Presentada la apelación, ¿qué va? Usted dirá, ahora se va para la segunda instancia. No se va para la segunda instancia. La norma le dice, lo continúa manejando el expediente y cuando llega a segunda instancia deciden sobre lo que le negaron en primera. Eso es horroroso desde el punto de vista procesal, porque prácticamente generaría que el proceso se me convierta en un proceso casi que de única instancia, porque ¿quién define todo en últimas? La segunda instancia, como lo va a demostrar a continuación. Bueno, se practican las pruebas, término, de 3 a 5 días. Practicadas las pruebas, lo van a citar a una audiencia para alegatos de conclusión. Ese ya usted presenta los alegatos de conclusión, máximo hay 10 días entre finalizar pruebas y alegatos de conclusión, y luego lo citan a audiencia de lectura de fallo. En esa audiencia solamente se lee el fallo y le van a decir, admite recurso de apelación. Si no lo interpone, queda ejecutoriada la decisión, y si lo interpone, obviamente va a la segunda instancia. ¿Qué pasa en segunda instancia? Que es el punto que quiero aquí que miremos. Cuando llega el expediente de segunda instancia, y aquí es importante que tengan muy en cuenta esto, se recibe y van a fijar un estado. En ese estado les van a correr traslado por 2 días. ¿Para qué? Para que refrende obviamente los alegatos de apelación y para que obviamente insista en las pruebas que le negaron, si fue que le negaron pruebas. Básicamente ese asunto no se notifica en forma personal, sino por estado, que es el punto. ¿Qué ocurre acá? Cuando viene la segunda instancia, la parte de decisión, una vez se venzan esos 2 días y tenga ese documento allí, ¿qué se entra a definir? 1. Si usted pidió nulidades o hay pruebas que no se han practicado y que vienen con apelación desde la primera instancia, es aquí donde le van a resolver. Si decretan la nulidad, devuelven el expediente a la primera instancia. Si hay una recusación, lo mandan al procurador competente en este caso. Y si hay pruebas que practicar, pues evidentemente se practican.
A ver, aquí quiero ser muy claro. Desde el año 2002 que está la norma vigente, no he visto la primera vez que en la segunda instancia decreten pruebas que haya negado la primera instancia. Por eso mi teoría que el asunto está mal enfocado. ¿Por qué motivo? Porque el juez de segunda instancia, imaginen ustedes en Bogotá una delegada diciendo, sí, esa prueba que usted pidió ya en la regional o voy a practicársela aquí, eso no lo he visto. Por eso yo considero que el proceso tiene un esquema que es permisivo en este sentido, porque lo convierte en la única instancia. ¿Quién define todo de fondo? Aquí la segunda instancia. Si usted decía, con esta prueba yo salvo la responsabilidad, se la negó en primera y el de segunda ni lo miró, pues simplemente se quedó sin medios de defensa, así de simple. Bueno, lo cierto del caso es que si llegara a practicar esas pruebas, le vuelven a correr traslado por 2 días para que presente nuevos alegatos de conclusión. ¿Esto por qué? Porque como hay elementos probatorios nuevos, pues lógicamente implica que usted tiene algo diferente que decir. Y luego se entra obviamente a fallar en un término lo máximo de 10 días y se acabó el proceso oral disciplinario. Básicamente ese sería el trámite. Bueno, muchas gracias, muy amables, y quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net.